Pero el que me niegue delante de los hombres, será también negado él, dice el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas, está tomado en su capítulo 12, del verso 8 al 12. Yo les digo, si uno se pone de mi parte delante de los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, será también negado él delante de los ángeles de Dios. Para el que critique al Hijo del Hombre habrá perdón, pero no habrá perdón para el que calumnie al Espíritu Santo. Cuando los lleven ante las sinagogas, los jueces y las autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir. Llegada la hora, el Espíritu Santo les enseñará lo que tengan que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde tu niñez conoces las Escrituras, ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 3, verso 16. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la palabra del Señor. Una vez más con ustedes, su hermano y amigo en la fe, Fausto Pelicó. Con amor y con cariño, estamos nuevamente para poder meditar y compartir el Evangelio del Señor. Hoy el Señor Jesús nos pregunta, ¿al lado de quién estamos? ¿Al lado de Jesús o al lado de Satanás? Hoy el Señor nos pide la fidelidad. Serle fiel al Señor es perseverar en su palabra y hacer lo que Él nos pide en sus sagradas Escrituras. La invitación del Evangelio es a reconocer a Jesucristo, a estar de parte de Jesucristo, a no negar a Jesucristo, a no ser infieles a Jesucristo. Eso nos enseña la buena noticia del día de hoy. Hoy hay muchas personas que no están haciendo fieles al Señor, lo están negando. Muchas personas que no viven la fidelidad a nuestro Señor Jesucristo y están negando, lo están contradiciendo, fíjese bien. Y esperemos que nosotros no caigamos en esa tentación. Esperemos que nosotros no nos dejemos llevar por aquellos que van poniendo en contra a los hermanos, a las personas delante de Jesucristo. Eso es lo que hoy el Evangelio viene a enseñarnos a cada uno de nosotros. La fidelidad a nuestro Señor, al Creador de todo el universo. Hay personas que dicen, yo creo en el Señor, pero no lo están practicando. Déjeme decirle que hasta Satanás también cree, pero tiembla cuando siente la presencia del Señor. Tiembla y huye. Entonces, si nosotros decimos que creemos en el Señor, debemos perseverar, debemos practicar su palabra, debemos prepararnos. No es nada más de ir a misa, no es nada más de ir los domingos a la Santa Eucaristía y cuando salimos, volvemos nuevamente con nuestro mal vocabulario, con nuestros malos pensamientos, ¿no? El Señor hoy pide la fidelidad. O somos fieles o somos infieles. La fidelidad de Pablo cuando se encuentra con el Señor, Jesús le hace ese llamado, esa cordial invitación. Y Pablo vive la fidelidad. Se entrega y trabaja para el Evangelio de Jesucristo. No cambia la palabra, no cambia las Escrituras. Lo da a conocer tal y como Él lo recibió de los apóstoles. Eso es ser fiel a la palabra. Eso es ser fiel al Señor. Pero ¿qué pasa en el mundo? Hay muchas personas que están dejando de ser fiel. En pocas palabras, lo ponemos como ejemplo, como un matrimonio. Cuando la mujer empieza
a tener otros hombres, o cuando el hombre empieza a tener otras mujeres fuera de su matrimonio, eso es infidelidad. Eso es ser infiel, eso es cometer un pecado. Y eso es lo mismo que hoy el Señor nos enseña. Al no serle fiel a Jesús, nosotros estamos cometiendo un pecado grave ante el Señor. Pecar contra el Espíritu Santo, dice el Señor, no hay perdón ni aquí ni allá en el cielo. Y por eso es un llamado que nos hace el Señor a través de su palabra. Día a día el Señor nos enseña cómo nosotros como cristianos debemos de vivir la vida, cómo nosotros cada día debemos ir preparándonos, despojándonos de todo aquello que todavía nos detiene, de todo aquel pecado que nos arrastra todavía. A través de su palabra el Señor nos va enseñando, y por eso hoy San Pablo en la primera lectura en la carta a los Efesios en su capítulo 1, Pablo a los Efesios en su capítulo 1, en su verso 15, nos enseña sobre la fidelidad. ¿Cómo lo dice San Pablo? Dice en Efesios capítulo 1, verso 15, dice, he sabido cómo ustedes viven la fe. Miren, la fe que necesitamos para serle fiel al Señor. La fe que necesitamos. Debemos aferrarnos en Cristo Jesús por fe. Fíjese bien, por fe muchos hombres y mujeres han entregado su vida a Cristo Jesús. Por fe. ¿Usted qué ha hecho? Si usted dice que tiene fe, si usted dice que cree en el Señor, si usted dice que es fiel, que vive la fidelidad a Dios, ¿qué ha hecho por dar su vida? ¿Qué ha hecho para entregar su vida? No la quiere entregar. La quiere entregar, pero a los placeres del mundo, a los placeres que Satanás ofrece, a eso se le quiere entregar. Aquel que no quiere participar, aquel que no quiere creer, aquel que quiere vivir en contra de la enseñanza de Jesucristo. Fíjese bien, ¿cuántos hombres y mujeres han llevado el Evangelio, han llevado la palabra a muchos lugares? Y por esa forma de predicar el Evangelio, han entregado la vida. Lo han matado, los han asesinado, los han secuestrado. Por llevar esa luz para alumbrar aquella vida que vive en la oscuridad, en las tinieblas. Han muerto muchos hombres y mujeres. Cuidado porque mientras vivimos esta vida corremos un peligro, fíjese bien, con la fe. Porque hay hombres y mujeres que dicen que son Jesucristo y hablan de la fe. Por eso debemos tener mucho cuidado, porque mientras caminamos en esta tierra, mientras perseveramos, estamos en esta vida todavía, corremos un peligro. Y por eso es la invitación que hoy Pablo nos hace para para vivir la fidelidad al Señor Jesús. He sabido cómo ustedes viven la fe según Cristo Jesús y el amor para con todos los santos. Por lo que no dejo de dar gracias a Dios y de recordarles en mis oraciones, dice San Pablo, que el Dios de Cristo Jesús, nuestro Señor, el Padre que está en la gloria, se les manifieste dándoles espíritus de sabiduría. A través de las oraciones, a través de nuestras peticiones, todos los días nosotros debemos de pedir al Señor el espíritu de sabiduría para poder conocer y vivir la fidelidad a Dios. Porque hay muchos que dicen que tienen el espíritu, pero vaya usted a saber qué clase de espíritu. Dicen que tienen el espíritu y están en contra de la enseñanza de Jesucristo. Entonces, ¿qué espíritu tienen ellos? Hay mucha gente que va enseñando y que usa al Espíritu de Dios por delante para poder engañar a las personas, hombres y mujeres que se transforman, que dicen
que son Jesucristo, y van engañando a muchas personas, aquellos débiles en la fe, aquellos perezosos que no quieren estudiar la palabra, que no quieren escuchar el evangelio de cada día. Por eso dice, espíritu de sabiduría y de revelación para que lo puedan conocer. Ahí está. Que les ilumine la mirada interior para apreciar la esperanza a la que han sido llamados por Dios, la herencia tan grande y gloriosa que reserva Dios a sus santos, a aquellos que han dado la vida por predicar el evangelio, y la fuerza incomparable con que actúa en favor de los que creemos. En la misma fuerza todopoderosa que actuó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en la morada celestial, por encima de todo poder, autoridad, dominio, soberanía, por encima de todo poderío que se pueda nombrar en este mundo y en el otro. Por eso la palabra del Señor hoy viene a enseñarnos, fíjese bien, hoy viene a darnos una enseñanza que debemos pedir al Espíritu Santo la sabiduría para poder conocer la enseñanza, poder conocer al Señor a través de su palabra y serle fiel para no dejarlo, para no abandonarlo, para no estar en contra, para no pecar contra el Espíritu Santo. Porque pecar con el Espíritu Santo, fíjense, es estar en contra de lo que el Señor dejó instituido en su palabra. Y por eso, en la carta de Santiago, en el capítulo 4, en el verso 4, dice, ¿cómo negamos nosotros a Jesús? ¿Cómo, en qué forma nosotros negamos a Jesús? Dice Santiago capítulo 4, en su verso 4, dice, adúlteros. ¿Ven? Vean cómo nosotros negamos a Jesús a través de la infidelidad. Ponemos en primer lugar las cosas terrenales, las cosas del pecado, todo lo que promete Satanás, que para el hombre cuando vive en el pecado es una felicidad, es una alegría, es un gozo. Pero tenga cuidado porque tiene su consecuencia. Tiene consecuencia porque si usted no es fiel al Señor, usted no cree en la enseñanza. Y si usted no cree, usted no se confiesa. Y cuando usted no se confiesa aquí, va a tener que ir a pagar allá, dice Pablo a la carta a los Corintios. Va a tener que ir a pagar allá en el purgatorio, que es lo que muchos no creen, es lo que muchos no entienden la palabra. No es que no entienden, no quieren comprender. Se rebelan en contra de la enseñanza del Señor. Entonces la oportunidad hoy nosotros tenemos de que nosotros podemos confesarnos de todo lo que vivimos, porque la fornicación es un pecado y eso es estar en contra de Jesús, es ser infiel al Señor Jesús, infiel a su palabra. Oiga cómo lo dice Pablo, adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Cuando usted vive en los placeres, cuando usted no obedece la palabra, no obedece al Señor, no es fiel al Señor, usted vive en el vicio, en la drogadicción, en el alcoholismo, en la prostitución, en la fornicación, en el adulterio. Gálatas 5:19 lo dice todo. Es muy fácil reconocer lo que proviene de la carne, dice Gálatas, San Pablo a los Gálatas 5:19, y ahí da una lista de pecados. Por eso, hoy Santiago dice, adúlteros, adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Quien desee ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Si usted es amigo del mundo, que para usted según es una felicidad, es una alegría, es una paz, usted cree que no hay otra vida mejor que disfrutar su vida en los placeres de la carne, en los placeres del mundo. Si usted cree que no hay otra vida, oiga, usted está en contra del Señor. No obedece, no respeta la palabra.
Y por eso dice, quien se desee ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no obedecemos la palabra. Somos enemigos de Dios, vivimos en contra de Dios, adúlteros, dice. Ya hemos visto el adulterio, decía, la infidelidad de una pareja es cuando el hombre tiene otras mujeres y la mujer tiene otros hombres. Eso es infidelidad en contra del matrimonio. Y la infidelidad a Dios en la vida que nosotros hoy nos invita el Señor a la vida espiritual, la infidelidad es no obedecer a su palabra y vivir a mi propia manera, vivir a como yo quiero. Y por eso hoy el Señor nos hace esa invitación. Vea cómo lo dice el verso 7. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Sométanse a Dios, busquen a Dios, acérquense a Dios a través de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a través de los cantos, a través del Santo Rosario. Sométanse a Dios, comprométanse. Hay que serle fiel a Dios, dice Santiago, perdón. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Vean cómo lo dice el Señor. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Cómo el Señor va a estar cerca de nosotros si nosotros vivimos nuestra vida a nuestra manera? ¿Cómo nosotros estamos viviendo en el pecado y cuando nos invitan decimos, ahorita no puedo, ahorita no tengo tiempo, ahorita tengo muchas cosas que hacer, más adelante serviré al Señor? ¿Sabe usted cuánto tiempo más va a permanecer en esta vida? ¿Se ha preguntado cuántos años más, cuántos días más, meses más le dará al Señor para que nosotros decidamos de nuestra vida? Hoy el Señor nos hace esa invitación, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Sométanse a Dios, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Hay mucha gente que quiere, fíjense, hay mucha gente que quiere que su enfermo sane, hay mucha gente que quiere cambiar, que quiere dejar la vida del pecado, los vicios, las amarguras, los problemas, los chismes. Quiere cambiar, pero que no quiere creer en la palabra. No quiere acercarse a la iglesia. Entonces, ¿cómo usted se va a someter a Dios? ¿Cómo usted se va a acercar a Dios y Dios se va a acercar a ustedes? Dígame, ¿cómo lo va a hacer? Hoy el Señor dice que nosotros debemos acercarnos a la palabra, al Señor, para poder alejar a todas las cosas malas que hay en nuestra vida. Acérquense y Él se acercará, dice Santiago. Así que usted hay que buscar al Señor. Hay que seguir al Señor todos los días y escuchar su palabra. Cada día el Señor nos trae diferentes mensajes. Y no esperemos escuchar el mismo mensaje cada día, sino que el Señor cada día nos va enseñando de diferentes maneras, diferentes formas. Pero si usted lo sabe interpretar la palabra, qué bueno, lo felicito y compártalo, vívalo, porque eso es lo que pide el Señor, la fidelidad. Vivirlo, practicarlo, compartirlo, enseñarlo a los demás. Porque ¿de qué le sirve decir a usted, yo creo en Jesús, creo en el Señor, yo no falto a la iglesia, yo comulgo, yo recibo la Eucaristía todos los días, todos los domingos? ¿De qué le sirve si no lo practica? ¿De qué le sirve si cuando regresa vuelve a los problemas, vuelve a los chismes, vuelve a los insultos, vuelve a la vida de pecado? ¿De qué le sirve eso? Serle fiel, dice el Señor, es acercarnos a Él y Él se acercará a nosotros. Por eso, dice 2 de Corintios, San Pablo dice, no se empujen, no se junten unos con otros. No se junten, dice, dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, vamos a buscar,
Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14. Dice así, no se empujen, dice San Pablo, o sea, no se junten con los que rechazan la fe. ¿Sabe usted qué eso es? ¿Qué quiere decir eso? Que no se junte con los que rechazan la fe. No se junte con los que, mire, con los que toman cerveza. No se junte con los que van con los brujos. No se junten con aquellos que se juntan en las calles, en las plazas, para hablar de los demás. No se junten con ellos, dice San Pablo. No se junten con los que rechazan la fe. ¿Estamos con Dios o estamos con Satanás? Dice San Pablo. Oiga, no se emparejen. No se emparejen. Quiere decir, no se junten. No se emparejen con los que rechazan la fe. Podrían unirse la justicia y la maldad. ¿Podrían convivir la luz y las tinieblas? ¿Qué dicen ustedes? Son preguntas las que San Pablo dice. No se emparejen con los que rechazan la fe. ¿Podrían unirse la justicia y la maldad? ¿Podrían permanecer juntos la justicia y la maldad? ¿Podrían convivir la luz y las tinieblas? ¿Se podría convivir, podrían estar igual la luz y las tinieblas? ¿Podría haber armonía entre Cristo y Satanás? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo usted puede decir que cree en Jesús, que es fiel en Jesús, pero que después vuelve nuevamente a vivir su vida? ¿Está con Jesús o está con Satanás? ¿Está con Jesús o está en contra de Jesús? ¿Es fiel a Jesús o es infiel al Señor? Qué mensaje tan hermoso para meditar en familia, para reflexionar, para preguntarnos con nuestros hijos, qué piensan ustedes, cómo estamos viviendo, cómo me ven ustedes, cómo estoy viviendo yo, cómo están viviendo ustedes mis hijos, qué debemos de mejorar, a quién estamos sirviendo, ¿estamos sirviendo a Dios o estamos sirviendo a Satanás? Es un mensaje hermoso para convivir y compartir en familia. ¿Sabe usted que la familia es la iglesia doméstica, donde nosotros empezamos a aprender los valores cristianos, donde se nos enseña la fe? Y es por eso que Pablo nos dice, no se emparejen con los que rechazan la fe. ¿Qué unión puede haber entre el que cree y el que ya no cree? ¿Qué unión puede haber? Dígame, ¿qué unión puede haber entre el que cree y el que ya no cree? ¿Qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? Son preguntas que San Pablo nos invita para que nosotros veamos cómo nosotros podemos acercarnos a Dios y que Dios se acerque a nosotros. Porque hoy el Evangelio nos habla de la fidelidad. La invitación del Evangelio es a reconocer a Jesucristo, a estar de parte de Jesucristo, a no negar a Jesucristo, a ser fieles a Jesucristo, no infieles, fíjese bien. Como hoy hay muchos por el mundo que les están siendo infieles. Oiga, debemos, dice, ser luz, debemos de creer en el Señor, debemos a través de la fidelidad vivir esa luz, como lo dice San Juan. San Juan en su capítulo 8, Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. San Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. El que me siga no andará en tiniebla. Vea cómo lo dice el evangelista. San Juan 8:12 nos dice así, de esta manera. Jesús les habló de nuevo diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Si el Señor lo dice eso y nosotros no lo estamos viviendo, es porque nosotros no hemos escuchado la palabra.
no hemos escuchado la palabra. Pero si tenemos la oportunidad de escucharla y no queremos vivir, allí estamos cayendo en la infidelidad, porque lo sabemos y no lo hacemos. Y es por eso que hoy el Señor viene a hacernos esa invitación de parte de su palabra, a reconocerlo a Jesucristo, a estar de parte de Jesucristo. Fíjese bien, ¿por qué usted prefiere estar de parte de Satanás? Cuando Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Entonces, ¿qué más queremos? Por eso el Evangelio nos enseña de esta manera. Yo les digo, si uno se pone de mi parte delante de los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, será también negado él delante de los ángeles de Dios. Para el que critique al Hijo del Hombre, oiga bien, para el que critique al Hijo del Hombre habrá perdón, pero no habrá perdón para el que calumnia al Espíritu Santo. No habrá perdón, dice Jesús. Y vea usted el paralelo de este evangelio en Mateo capítulo 12, verso 32. San Mateo verso 32 dice, al que calumnie al Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que calumnie al Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. ¿Cómo ven ustedes? El que calumnia al Espíritu Santo no se perdonará, o sea, quiere decir que sí hay perdón en este mundo. Quiere decir que sí hay perdón en este mundo, porque el mismo Señor dice, el mismo Jesús lo dice en su palabra. O sea, quiere decir que sí hay perdón, porque dice, para el que critica al Hijo del Hombre, dice, no habrá perdón. Oiga, al que calumnia al Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que calumnia al Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en este mundo, no se le perdonará ni en este mundo. Entonces, ¿por qué muchos dicen que en este mundo no hay perdón? Pero ¿por qué el Evangelio dice, no se le perdonará ni en este mundo? Pero al que calumnia al Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo, ni en el otro. Entonces, ¿por qué muchos enseñan que no hay perdón en este mundo? Que Jesucristo no dejó a hombres para perdonar los pecados, que en este mundo ningún hombre tiene poder para perdonar pecados. Entonces, ¿por qué por qué San Mateo, capítulo 12 del verso 32, nos dice que en este mundo no habrá perdón, ni tampoco en el otro? ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor ha dejado a sus ministros, a sus embajadores. Por eso, 2 de Corintios 5:20, 5:18, 5:20 dice, nos presentamos pues como embajadores de Jesucristo. Nos presentamos, dice Pablo, como embajadores de Jesucristo, como si Dios mismo les exhortara por medio de nuestra boca. Entonces, ¿por qué hay gente que dice que no hay? Por eso, si usted no aprovecha la misericordia de Dios en este mundo, que Él está reconciliando, que Él está perdonando pecados a través de los hombres, si usted no lo hace, va a tener que ir y pagarlo ahí arriba. Por eso la iglesia nos enseña sobre el purgatorio. Nos habla sobre el purgatorio. Encontramos la doctrina del purgatorio, que un día se verá el trabajo de cada uno, dice Primera de Corintios capítulo 3, en su verso 13 nos enseña de esa manera. Y nos enseña que sí, el purgatorio existe. Primera de Corintios 3:13 dice que sí, por la misericordia de Dios, los que llegan al purgatorio tendrán salida, pero para los que llegan al infierno, al castigo,
ya no hay salida. Escuche cómo lo dice la enseñanza del purgatorio. Un día se verá el trabajo de cada uno, se hará público en el día del juicio, cuando todo será probado por el fuego pues probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en ceniza, el obrero tendrá que pagar, pagar purgatorio. Se salvará, pero como a través del fuego. O sea, sí se va a salvar, o sea, sí va a salir. Eso es la purificación. Purificar, purgar, pagar todavía lo que aquí en la tierra no lo confesó, lo que aquí en la tierra no lo hizo, allá va a tener que pagar. Esa es la enseñanza del purgatorio que la Santa Madre Iglesia Católica nos enseña, que para muchos no lo creen. Y eso es estar en contra del Espíritu Santo, es pecar contra el Espíritu Santo cuando no creemos en eso, lo que el Señor nos dice. Y por eso, Él dejó, mire cómo lo dice en San Juan capítulo 20, Él ha dejado sus embajadores. Evangelio de San Juan capítulo 20, en su verso 22. San Juan 20, 22 dice así: nos enseña pecar contra el Espíritu Santo. San Juan 20, 22. Nos enseña pecar contra el Espíritu Santo es no creer en aquellos que Jesús dejó para perdonar los pecados. Eso es lo que el Evangelio nos dice. Cuando dice, para el que critique al Hijo del Hombre, habrá perdón, pero no habrá perdón para el que calumnie al Espíritu Santo. No habrá perdón. Y dice, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciben el Espíritu Santo. Reciben el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Entonces, ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Es rechazar, no creer en lo que el Señor dice. Cuando Él dijo, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Dice así, el Espíritu Santo, a quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les será retenido. Entonces, sí, el Señor dejó a sus ministros, a sus embajadores aquí en la tierra para perdonar pecados, y eso lo dice San Mateo capítulo 9 en su verso 8 con el paralítico. Dice, la gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. ¿De qué habla el Señor? De aquel paralítico que le perdonó sus pecados cuando le dijo, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. Ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. Llevaron al paralítico para que lo sanara del parálisis, de la enfermedad. Pero el Señor primero lo sanó por dentro, lo perdonó sus pecados. Y por eso en el verso 8 dice, la gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Por eso, sí hay poder, sí hay hombres que Jesús dejó en la tierra para perdonar. Si usted no cree, si ustedes no lo quieren hacer, lo tendrán que hacer un día allá en el cielo, cuando todo será probado. Un día se verá el trabajo de cada uno, cuando todo será probado por el fuego. Entonces, la invitación que el Señor nos hace es a perseverar en su palabra, a serle fiel, vivir la fidelidad, para que así nosotros lleguemos un día a alcanzar la mansión celestial que el Señor ha ido a preparar para cada uno de nosotros. ¿Queremos vida eterna? Sí, todos queremos vida eterna. ¿Queremos llegar a la salvación? Sí, pero no queremos trabajar, pero no queremos serle fiel al Señor, ¿sí? Pero no queremos reconocer a Jesucristo, no queremos estar de parte de Jesucristo. Seguimos y queremos estar en contra. Día tras día se están poniendo en contra
Como el Señor está llamando, el Señor está invitando día tras día a la salvación, así también hay otros que se van poniendo en contra del Señor. Qué tristeza. Que Dios los bendiga a todos aquellos que se van de la iglesia, porque no hay salvación fuera de la iglesia. No hay salvación. Pero así lo quieren, y por eso se van. Que Dios los bendiga a aquellos que se han ido, que Dios los acompañe en sus caminar, y si un día piensan regresar, el Señor los espera con los brazos abiertos. Es una lástima y tristeza por aquellos que se han ido y ya no han vuelto, y que han tenido que partir de este mundo a la presencia de Dios. Que Dios tenga piedad y misericordia por aquellas almas que se han ido y que han sido infiel al Señor, criticando de la fe que el Señor nos ha enseñado. Que Dios nos bendiga a nosotros, que nos dé esa fuerza, que nos dé ese entendimiento, para que así nosotros podamos perseverar en la fidelidad al lado del Señor y rechazar a Satanás a través de la oración. Que Dios los bendiga y que pasen un buen día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.